Dictamen del Revisor Fiscal 2021 para entidades de los grupos 2 y 3. Los revisores fiscales del grupo 1 tienen obligación de aplicar las normas de aseguramiento de la información y es optativo o opcional de aplicarlas para los grupos 2 y 3. En este caso vamos a enfocarnos a el análisis de los elementos básicos del dictamen no modificado o con opinión favorable para los revisorías fiscales de los grupos 2 y 3. Para ello hemos seguido la orientación técnica 17 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en el cual se establece cómo debe ser este dictamen. Yo tengo mis diferencias con la orientación técnica 17 y las haré conocer allí, pero yo las considero la orientación técnica como un mínimo a aplicar y lo que se le agregue, bienvenido es. Entonces, en primer lugar están las preliminares que siguen el esquema de la estructura de la NIA 700 revisada para la auditoría de información financiera histórica. Debe llevar un título, el título debe ser dictamen del revisor fiscal. Debe llevar un destinatario, el destinatario es el máximo órgano de la entidad o el que haya sido designado, pero nosotros sabemos que los destinatarios del informe de revisor fiscal y del auditor de estados financieros históricos son los stakeholders o personas interesadas en los estados financieros. En este caso, para el ejemplo, colocamos a los miembros de la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad Ejemplo S.A. La orientación técnica 17 habla de un párrafo introductorio, eso era anteriormente, hoy en día no existe ese párrafo introductorio, pero sí existe la sección de la opinión. En este caso yo le agrego, porque el revisor fiscal no va a hacer una opinión, va a dar varias opiniones, entonces es necesario que dentro del dictamen de revisor fiscal deba distinguirse sobre cuál de los asuntos principales está él haciendo su opinión. Allí en esta sección se debe identificar la entidad y el conjunto de los estados financieros y se establece que debe muy bien distinguir si son estados financieros consolidados en caso de grupos, combinados en el caso de grupos económicos o separados en el caso de grupos económicos. ¿Qué pasa cuando hay un grupo económico? Hay una empresa controladora y unas empresas controladas y eso se llaman componentes del grupo. Entonces hay que distinguir sobre quién se está opinando, sobre cuál es la opinión del revisor fiscal. Y ahí sí debe separarse. Estados financieros consolidados cuando es un grupo en el cual se integran todos los componentes del grupo como si fuera una sola empresa. Estados financieros combinados cuando se integran las controladas, pero no se integra en ella la empresa controladora. Esos son los estados financieros combinados. Y cuando cada uno de los componentes tiene sus propios revisores fiscales y en ese caso los estados financieros son separados y se presentan en conjunto con los estados financieros consolidados. En el caso de las demás empresas no sobra la palabra individual porque son individuales, no forman grupo. Entonces debe tener un título, dice la orientación técnica que dice opinión. Bueno, pero yo le agrego, y es válido, opinión sobre información financiera. Así como en la NIA 700 revisada se dice, tendrá un párrafo que diga opinión, pero uno le pone, califica la opinión. Opinión favorable, opinión con salvedades o opinión desfavorable. En este caso estamos aclarando muy bien sobre qué opinión se está hablando. Esta opinión debe incluir una identificación de la entidad, manifestación clara de que los estados financieros fueron auditados, eso es en consonancia con la NAGA número 1 sobre la información. Identificará el título de cada estado que comprende los estados financieros, por supuesto con su identificación si son separados, combinados o consolidados.
remitirá las notas explicativas, así como el resumen de las políticas contables significativas, y especificará la fecha o periodo de cada uno de los estados financieros. Hasta ahí sigue la estructura de la NIA 700 revisada. Pero se olvida de algo, que los estados financieros que están siendo auditados por el revisor fiscal, se aplican las normas de auditoría de general aceptación, y no habla en ningún momento de decir que esas normas, esa información financiera que ha sido elaborada en forma coherente con la del periodo anterior. Ahí hay una omisión. Pero agrega algo que sí es muy importante. Sí debe decir si el periodo actual y el periodo anterior fueron auditados por el mismo revisor fiscal o por revisores fiscales diferentes. Entonces diría así: he auditado los estados financieros de la Sociedad Ejemplo S.A., que comprenden el estado de situación financiera 31 de diciembre del X1, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. Ahí está todo lo que debería ser. Es bueno, como estamos en los grupos 2 y 3, lo que hemos colocado como la Sociedad Ejemplo es una empresa que tiene los 5 estados financieros, un conjunto completo de estados financieros. Pero puede suceder que en los grupos 2 y 3 se den 4 estados financieros o 2 estados financieros, dependiendo del tipo de entidad a la cual se estén refiriendo este dictamen. Ahora bien, la opinión. ¿Cómo es la opinión? Basado en lo que me dice la orientación técnica y la NIA 700 revisada. En mi opinión, los estados financieros adjuntos han sido preparados y presentan fielmente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la sociedad a 31 de diciembre del X1, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el decreto 2784 del 2012, compilado en el decreto único reglamentario 2420 del 2015, modificado por los decretos 2496 del 2015, 2131, 2132 del 2016 y 2170 del 2017, que incorporaron las normas internacionales de información financiera vigentes en Colombia, aplicado, eso no lo dice la orientación técnica 17, en forma consistente con el periodo terminado de diciembre 31 del 2020. No lo dice la orientación técnica 17, pero sí lo dice la NAGA claramente, que debe hacerse una referencia a que la información financiera es uniforme, fue preparada con las mismas normas del periodo anterior. Entonces, aquí, como hay una normatividad que muchas veces molesta a las personas lectoras, se puede decir, compilado en el decreto reglamentario 2420-2015 y sus modificatorios, y ya nos quitamos de encima toda esa cantidad de normativas para hacer más asequible a los lectores el informe. Ahora bien, siguiendo la NIA 700 revisada, en la orientación técnica dice que debe haber una sección de fundamentos de la opinión. Y yo le digo que sí, debe llevar una sección denominada fundamento de la opinión, pero la matizamos con fundamento de la opinión sobre información financiera, para distinguirla de las otras fundamentos que debe tener. Y esta debe incluir una manifestación de que la auditoría se llevó a cabo de conformidad con el artículo 7º de la Ley 43 del 1990. Así dice la orientación técnica, ¿de qué me está hablando? De las normas de auditoría de general aceptación. Haga referencia a la sección del informe de auditoría en el que se describen las responsabilidades del auditor de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas. Yo digo, no hay coherencia, perdónenme la orientación técnica. ¿Por qué no dice haga referencia a la sección del informe de revisoría fiscal? Porque estamos hablando de una cosa muy distinta, perdónenme, señores del Consejo Técnico. El informe de auditoría de estado financiero histórico es distinto al informe de revisoría fiscal. Es distinto, y lo estamos viendo aquí, de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas. Entonces allí ya tengo mis diferencias, pero eso digamos que es un mínimo. Hay diferencias, pero que no van a ser
sustanciales si yo lo coloco en mi informe como debe ser. Incluya una declaración de que el revisor fiscal, antes no le pusieron auditor, es independiente de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables relativos a la auditoría y que han cumplido las restantes responsabilidades de ética y de conformidad con la Ley 43 del 90 y el anexo número 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios. Manifieste que el revisor fiscal considera que la evidencia de auditoría ha proporcionado una base suficiente y adecuada para la opinión como revisor fiscal. Perfecto. Ese es el fundamento de la opinión sobre información financiera, que quedaría así. He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las normas de auditoría general aceptación NAGA establecidas por el artículo 7 de la Ley 43 de 1990. Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría del estado financiero de mi informe. Eso es a la opinión sobre información financiera. Soy independiente de la sociedad de conformidad con los requerimientos de ética que son aplicables a mi auditoría de los estados financieros en Colombia por el Código de Ética para los Contadores Públicos establecido por la Ley 43 de 1990 y el Decreto 2420 y sus modificatorios. He cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con estos requerimientos. Aquí hay que hacer una claridad. Si yo no estoy aplicando las SNAI, no puedo hablar del Código de Ética de la IESMA. Si yo soy un revisor fiscal del grupo 1, sí tengo que hacer observación sobre la aplicación del Código de Ética Internacional para los profesionales de la contaduría pública. Esas son las diferencias que hay entre uno y otro. Considero, aquí es igualito, que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión como revisor fiscal. Entonces, es muy semejante al informe de auditoría de la NIA 700 revisada, porque claro, se está opinando sobre los estados financieros históricos. Y lo único que cambia es si digo primera persona del plural para el revisor fiscal o para una firma de auditores o primera persona del singular para un revisor fiscal persona natural.